Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de los Meet and Speak. Hoy estoy con Carlos Tapia, analista de datos para Cabify, un apasionado de los datos y una persona que nos va a descubrir un poco más en profundidad cómo es este tema, ¿no? que está tan en tendencia actualmente y que estamos escuchando prácticamente a diario, como es la Big Data, ¿no? ¿Qué es la Big Data? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se estructura? ¿Cuál es su utilidad? Pues soy Carlos, bienvenido, tío. Muchas Nos va a gracias. enseñar un poquito más a fondo cómo funciona y cómo se estructura. Muchas gracias, Miguel. La primera pregunta es sencilla, y más yo que no tengo ni idea de datos y demás, y de Big Data y todo eso. ¿Qué es la Big Data? O sea, ¿cuál es su utilidad? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí y siempre es un placer el poder hablar del tema de los datos, ¿no? Que, como has dicho, es algo que me apasiona y me encanta poder divulgarlo y hacerlo que parezca accesible, ¿no? Que realmente es accesible para todos los públicos. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué es el Big Data? Para eso yo creo que tenemos que ponernos un poquito en perspectiva temporal, ¿no? Tradicionalmente, las empresas, la manera en la cual han manejado sus datos ha sido muy a nivel local, ¿no? Cada empresa tenía pues, su servidor o servidores en función del tamaño de la empresa, ¿no? Alojados físicamente dentro de la propia empresa, con sus discos duros, donde iban guardando todos los datos, ¿no? Eso, pues hace unos 20 años, empezó a cambiar todo, ¿no? Con el desarrollo de la tecnología, de la computación en la nube, empezó a cambiar, ¿no? Se empezó a democratizar más el acceso a los datos y a distribuir, ¿no? Empezaron a salir esas herramientas en la nube, ¿no? Que permiten pues, tanto el almacenamiento como el procesado y trabajar con los datos de manera remota. Entonces, todo eso ha ido cambiando el paradigma de los datos, ¿no? Hasta llegar a la situación actual en la que nos encontramos, ¿no? En el cual las fuentes de los datos de las empresas se han deslocalizado, ¿no? Ya no hay una sola fuente de datos, ¿no? No están almacenados en un mismo disco duro, sino que, como ya comentaremos más adelante, se pueden coger datos, y de hecho todas las empresas cogen datos de un montón de fuentes diferentes, y todo ese almacenamiento ya no lo tienen que hacer físicamente las empresas, ¿no? Hay un montón de soluciones online en la nube que te permiten tener tus datos almacenados en la nube. Esas empresas tienen unos data centers, ¿no? Que se llaman, que son pues, almacenes gigantes de servidores donde almacenan ahí tus datos por ti. Entonces, pues eso ha permitido que cualquier empresa, cualquier startup, ¿no? Por pequeñita que sea, tenga un coste prácticamente nulo para ellas el poder acceder a una gran cantidad de datos, y ha multiplicado pues, sus capacidades, ¿no? De operar con ellos y de utilizarlos en su favor. Tú decías que hace 20 años, o sea, hubo como un punto de inflexión, ¿no? O sea, en el que las empresas tenían como los datos guardados, o sea, ellas mismas, pero que con la aparición de la nube y demás fue como que se descentralizó un poquito más, ¿no? O sea, esos datos que tenía la empresa hace 20 años, o sea, ¿eran suyos que habían recolectado y que habían conseguido ellos mismos? ¿O ellos también podían conseguirlo de otra manera, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me inquieta un poquillo. O sea, Bueno, había de todo, ¿no? Al final las empresas almacenaban sus propios datos, ¿no? Pues yo sé, el Banco Santander tendría en sus bases de datos toda la información de sus clientes, de las transacciones que llevarían a cabo, ¿no? Pues todas las evoluciones temporales que iban haciendo, y luego es verdad que siempre ha existido esa compra-venta de datos, ¿no? Que al final pues los datos son poder, y cuando tienes información valiosa sobre gente o empresas valiosas, pues siempre se ha podido adquirir externamente, ¿no? Pero bueno, eso anteriormente las empresas guardaban sus propios datos, ¿no? Por así decirlo, del uso que usaban sus usuarios, ¿no? ¿Y cuál es la utilidad? Porque claro, tú dices, los datos son poder, y eso es cierto, porque cuanto más conoces sobre algo o sobre alguien, eso te empodera y eso te da una cierta ventaja. Pero, por ejemplo, en el terreno en el que tú trabajas, en la empresa, en lo laboral, o sea, para que la gente lo entienda, poniendo un ejemplo, ¿cómo de poderosos son los datos y cómo puede afectar en una persona ese uso de datos? Pues mira, un ejemplo muy sencillo es la toma de decisiones del día a día, ¿no? Al final, todos los equipos de las distintas áreas de las empresas están constantemente pues, desarrollando proyectos, llevándolos a cabo, ¿no? Y tienen que validar todas esas hipótesis que hacen, ¿no? De todos los caminos que van tomando con los proyectos.
cuanto mayor acceso tengan a todos los datos de cómo va eso y más en tiempo real sea, mayor capacidad de decisión van a tener, ¿no? Para identificar si algo está yendo bien, si algo está yendo mal, cortar lo que esté yendo mal cuanto antes, potenciar lo que está yendo bien, ¿no? Te da esa flexibilidad y esa capacidad de reacción. Cuanto más en tiempo real, pues mejor, por supuesto. O sea, de alterar, o sea, la toma de decisiones de una persona en su día a día. Sí, de una persona y de los equipos en sí, ¿no? Al final, pues imagínate, hace igual 50 años un equipo de marketing lanzaba una campaña y tenía que esperar a que esa campaña acabase para coger todos los resultados y ver si había funcionado o si no había funcionado. En base a eso, pues decía, vale, pues lo que ha funcionado igual lo podemos aplicar a otras campañas, lo que no, hacer una retrospectiva, ver por qué ha fallado. Hoy en día tú puedes ir viendo día a día lo que te va funcionando, ¿no? ¿Qué anuncio está funcionando? Este sí, este no, porque este a lo mejor tiene un copy más grande, este a lo mejor tiene una imagen en blanco y negro. Pues oye, vamos a tirar más por el blanco y negro mañana, ¿no? Vamos a cambiar esta campaña. Ya te digo, te permite a tiempo real ir adaptándote a lo que parece que va funcionando y a lo que parece que no va funcionando, ¿no? Y concretamente, ¿qué es lo que haces tú? O sea, ¿en qué estás especializado? ¿Cómo tratas los datos tú? Pues mira, yo soy de la parte de Data Analytics y si te parece te cuento un poquito, te hago una pequeña introducción de cómo está distribuida la industria del dato, ¿vale? Vale. Hay como 3 ramas principales, que son Data Engineering o Ingeniería del Dato, ¿vale? Aquí, tanto en España como en el resto del mundo, la gran mayoría de términos pues, se dicen en inglés, ¿no? Y pues eso, la primera parte de ese viaje del dato sería la ingeniería del dato, ¿no? O Data Engineering, que básicamente se encarga de coger los datos de todas esas fuentes que hemos hablado que están ya deslocalizadas, ¿no? No es ese servidor de la empresa, sino que puedes tener pues, la base de datos de usuarios de la empresa, más las herramientas de marketing digital, ¿no? Como pueden ser pues, los anuncios de Google, los anuncios de Facebook, que esos datos vienen por otro proveedor externo. Ahora hay herramientas de Product Analytics que se llaman, ¿no? Que son herramientas que permiten ver la interacción del usuario con tu aplicación. No es la base de datos de tus usuarios, sino de cómo interactúan con tu aplicación, es decir, cómo clican un botón, cuánto tiempo están en una pantalla. Son como mapas de calor, ¿no? Sí, justo podríamos decirlo así, de las diferentes utilidades que tiene diseñadas tu aplicación, ¿no? Vale. Entonces, los ingenieros de datos se encargan de coger los datos de todas esas fuentes y llevarlos a un sitio en común. Ese sitio en común se llama Data Warehouse o almacén de datos, ¿vale? Así es un término muy recurrente en la ciencia de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los ingenieros de datos? Pues limpian todos esos datos, los ponen ordenaditos, les ponen el mismo nombre a las columnas, ¿no? Porque obviamente cada proveedor de datos te los va a dar de una manera distinta. Claro, ¿no? te los dan como en bruto, ¿no? Y luego es como que, en cierto sentido, el trabajo importante es coger y clasificar esos datos y entender cómo poder estructurarlos y generar utilidades en base a ellos, ¿no? Eso es. La ingeniería del dato hace precisamente eso que acabas de escribir, ¿no? Entender cómo queremos almacenarlos organizados, limpitos, ordenados y encargarse de hacer toda esa limpieza, ¿no? Y ya pues los tenemos en el almacén de datos, ¿no? Y aquí se conectan las otras 2 ramas, ¿no? Que son Data Analytics, en la cual trabajo yo, y Data Science, ¿vale? Empezamos por Data Science, si te parece, y ya acabamos con mi trabajo. Los Data Scientists son, yo les llamo así coloquialmente, los magos, ¿vale? ¿Los magos? Sí, los Data Scientists hacen magia, ¿vale? Cogen esos datos, ¿vale? Y experimentan, automatizan procesos, desarrollan modelos de inteligencia artificial, ¿no? O de aprendizaje reforzado de la máquina. Por poner así un ejemplo, para que lo entienda la gente que nos está viendo y eso, un proyecto que hice yo en la primera empresa en la que estuve, ¿vale? Yo estaba ahí en el área de operaciones de becario y tenía que hacer el trabajo de fin de máster, ¿vale? Entonces era una startup así chiquitita, con un crecimiento muy bueno, y como en todas startups había una gran parte del trabajo que eran procesos manuales, ¿no? Es introducir datos de un lado a otro en Google Sheets manualmente, y yo como trabajo de fin de máster les propuse usar Python, el lenguaje de programación, para automatizar en la medida de lo posible todo ese proceso, ¿no? Entonces pues creando modelos de procesado de texto, herramientas de
de Machine Learning, puro código, ¿no?, para automatizar todos esos procesos manuales, conectar las herramientas, pues al final conseguimos bajar el tiempo de procesado manual de unos 12 minutos a unos 3 minutos. Entonces eso es la Data Science en estado puro, ¿no? El utilizar las herramientas del manejo de datos, usar los datos que tienes para construir cosas que aporten mucho más valor, ¿no? Claro, es como modelar, ¿no? O sea, generar una utilidad. Y esa sería la parte como de Data Science. Y de Data Analyst, o sea, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que haría un analista de datos? Los analistas de datos somos como la punta de lanza de toda la industria del dato, ¿no? Somos el punto de contacto entre el resto de equipos de la empresa y todo lo que hay subyaciendo por detrás del dato, ¿no? Nosotros trabajamos en contacto diario con el resto de equipos, ¿no? Como puede ser marketing, business, growth, operaciones. Y no solamente nos dedicamos a picar código de SQL y Python, sino que es un poco más complejo nuestro trabajo. Tenemos que entender cómo trabajan los otros equipos, ¿no? Cuáles son sus necesidades de trabajo, cómo piensan, porque alguien de marketing no piensa de la misma manera que piensa alguien de growth, ni tiene las mismas necesidades de negocio, ¿no? Pues eso, hay que entender cómo piensan, cuáles son sus necesidades, las métricas que tienen que seguir para hacer bien su trabajo, y una vez que hemos entendido cómo trabajan el resto de equipos de la compañía, lo que hacemos es ir a ese data warehouse, ¿no?, donde nuestros queridos ingenieros de datos nos han dejado ya colocaditos y dobladitos todos los datos, y juntarlos para ofrecerles reportes, visualizaciones, dashboards con gráficas, de tal manera que sirvan mejor a los intereses de esos equipos, ¿no?, que están desarrollando proyectos y que necesitan del soporte de los analistas de datos, pues para tener, como comentamos, esa información en tiempo real, ¿no?, para tomar las decisiones. Claro, es como que tú complementas la actividad que ellos hacen, ¿no?, y como mostrarles realmente el resultado, o sea, de manera empírica, decir, vale, esta actividad que tú has hecho, esta campaña de marketing, ha tenido tales visualizaciones, ha tenido tal impacto y se preveía o se esperaba este impacto. Y a partir de ahí es un poco lo que tú decías, ¿no?, como en tiempo real, ir cambiando, ir modificando y tener un poco como esa referencia, ¿no?, de esos resultados que dan al fin y al cabo los datos, ¿no? Es decir, tío, si queremos llegar a este objetivo, no hemos llegado, o joder, estamos llegando más de lo que pensábamos, y es un poquito eso, ¿no? Como que el Data Analyst se encarga de trabajar conjuntamente con otros departamentos para que funcione lo mejor posible, y por otro lado el científico de datos sería esa persona que se encarga de modelar, ¿no?, de crear nuevas herramientas o utilidades, o ser más eficiente, más productivo. Completamente, lo has descrito a la perfección, genial, sí. Genial, un 10 en atención. Total. Qué guay. ¿Y qué proyectos, tío, así que nos puedas comentar? Porque claro, o sea, me dijiste que tú en tu primer trabajo de becario, o sea, pasaste, o sea, de un proceso que duraba como 12 minutos o una cosa así, o sea, lo hiciste muchísimo más eficiente pasándolo a 3 minutos. Total. O sea, ¿podrías contar un poquillo más como de trabajos que hayas hecho, que tú digas, hostia, pues esto fue súper interesante porque hicimos esto y tal y cual, un poquillo por ahí? Sí, mira, uno muy interesante del cual me gusta mucho hablar también, es uno que hice en la universidad, en el máster, ¿no?, que estuve ahí en Nueva York. Y pues bueno, como soy masoca, me cogí una de las asignaturas más difíciles, ¿no?, de las cuales todo el mundo oía, que se llamaba Data Science, precisamente, ¿vale? Entonces fue bastante dura, pero bueno, se sacó adelante y había un proyecto final de la asignatura, ¿no?, así pues por grupos. Y básicamente era libertad total, ¿no?, de todas las herramientas que habíamos ido aprendiendo durante el curso, pues coger un set de datos y para adelante. Entonces, nosotros lo que cogimos fue un set de datos de los pisos de Airbnb en la ciudad de Nueva York, ¿vale? Entonces, empezamos a desarrollar ahí, pues cada uno se encargó de una parte, y yo me lancé ahí a la piscina y dije, voy a hacer como un optimizador de rutas turísticas, ¿no?, y a proponer pues los mejores sitios para los que quedarse, ¿no? Entonces conecté el algoritmo que estábamos desarrollando del proyecto con la API. Las APIs son como conexiones inalámbricas a ciertas aplicaciones, ¿vale? Entonces yo me conecté con la API de Google Maps, ¿vale?
Google, para todos sus productos y servicios, ofrece estas conexiones API, ¿no? Que serían pues como los enchufes Vale. para que tú te conectes. Vale, ¿cómo aprovechas como esa base que ellos han construido para Justo. luego tú construir sobre ella? Eso es, tú en tu dato, en tu código, perdón, programas una conexión, ¿no? Como puede ser los dos pinchos del enchufe. Vale. Las empresas en sus productos ya la tienen programada pues como los agujeros del enchufe, ¿no? Y pues haces esa conexión para establecer el flujo de los datos, ¿no? Entonces, pues eso, nos conectamos a la API de Google Maps. Hicimos un programa que le preguntaba al usuario cuál iba a ser su itinerario, ¿no? El usuario simplemente pues, ponía todos los sitios que le gustaría visitar de Nueva York. Vale. Podía ser lo que fuera, porque está conectado a Google Maps, ¿no? Podían ser restaurantes, museos, monumentos, calles con número. Y eso te optimizaba el trayecto. Luego también construimos como pues, los filtros de Airbnb, ¿no? Para que el usuario pusiese pues, yo sé, 3 habitaciones, que esté en este barrio, que lo que sea, y te daba una selección de los mejores pisos para que estuviesen como en la distancia más corta de ese itinerario de viaje, ¿no? Que al final a todos nos ha pasado el ir a una ciudad y el caminar 45 kilómetros al día, ¿no? Bajo un sol... tienes el hostal o la casa que hayas alquilado. Total. En el Quinto Pino. Entonces, ese algoritmo, pues básicamente te decía cuál era los 3 pisos óptimos para que recorrieses la menor distancia posible y te decía pues el camino que tenías que seguir, ¿no? Para ver todo lo que querías ver. Y de hecho ganó el premio al mejor proyecto, sí. Qué maravilla. ¿Y eso lo hiciste cuando estabas allí estudiando en Nueva York? Sí. Qué bueno. Luego, ¿cómo otros proyectos que hayas elaborado aparte de este que tú digas, tío, pues hizo una aplicabilidad totalmente distinta en comparación a este? Pues mira, otro que hice en mi anterior empresa, antes de empezar en Cabify, fue la clasificación de usuarios de nuestra aplicación, ¿no? En base a un perfil común, ¿vale? Ese perfil común no lo sabíamos. Lo que hice fue pues, un algoritmo de Machine Learning, ¿no? Que es todo esto del aprendizaje reforzado, ¿no? Lo que se está hablando ahora de inteligencias artificiales, ¿no? Que le metes un montón de inputs y pues, te va sacando las distintas características comunes, ¿no? Entre todos los puntos de data. Entonces, pues eso, hicimos un pequeño algoritmo de Machine Learning, el cual clasificaba por clústeres, ¿no? A los usuarios dependiendo de las cosas que tuvieran en común, ¿no? Vale. Entonces, imagínate, a lo mejor el clúster número 1 era de 40.000 usuarios y veían que utilizaban más la aplicación los miércoles por la mañana y que se metían en la categoría 1 y la categoría 2, más que nada, ¿no? ¿Para qué es interesante saber eso? Para cuando haya nuevos clientes, según vayan interactuando con la aplicación, se les va clasificando en base a todas esas personas, ¿no? Si salen que son del tipo número 1, pues los miércoles por la mañana se les manda una notificación, porque sabemos que los del número 1 los miércoles por la mañana interactúan más. Y además, en su feed les vamos a poner productos de la categoría, de la categoría 1 y de la categoría 2, porque sabemos que los clientes del grupo número 1 tienden a comprar más cosas de la categoría 1 y de la categoría 2, ¿sabes? De esa manera, primero personalizabas la experiencia de la aplicación para cada usuario, ¿no? Le ponías un feed distinto dependiendo del grupo al que perteneciese y optimizabas las posibilidades de que acabase en compra, ¿no? Su interacción con la aplicación. Conversión. Pero esto, claro, a mí me suscita una serie de pensamientos porque digo, joder, o sea, qué intrusivo, ¿no? O sea, de prácticamente como medir y controlar cada acción que tú haces para tratar de cuando tú vuelvas a hacer eso, conseguir una conversión o conseguir que visualices algo. O sea, ¿hasta qué punto una persona tiene control de sus datos? O sea, la verdad que es muy buen punto, ¿no? el que lanzas. Sí. De hecho, es una discusión recurrente, ¿no? en el mundo de la ciencia del dato, ¿no? Todas estas implicaciones éticas, porque al final, claro, sin llegar a darnos cuenta, incluso nosotros mismos los que programamos estos algoritmos, podemos llegar a ser muy intrusivos, ¿no? Y a controlar el comportamiento de ciertas personas. Claro. Entonces, todavía no se ha llegado a ningún punto común, a ningún acuerdo, ¿no? Se está hablando mucho, es un tema muy caliente. Yo personalmente creo que
tenemos que ser conscientes de que, joder, es una herramienta con muchísimo poder, ¿no? Y de que al final somos todos seres humanos, ¿no? Y todos nos merecemos un respeto Claro. como seres humanos, ¿no? Hasta a nuestra individualidad y a nuestra libertad. Sí. Entonces, creo que es importante creer en el proyecto que tienes entre manos, ¿no? El ser consciente de que el proyecto en el que estás sirve para avanzar y para mejorar la vida de las personas, y en todo momento tener eso en la cabeza, ¿no? Y que todo lo que hagas sea con el... vale, me va a ayudar obviamente el darles este feed particular a estos usuarios porque yo voy a ganar más dinero, que al final de eso se trata en una empresa, ¿no? Claro. Pero también, como es una herramienta que les está mejorando cosas y facilitando pues, una mejor vida, también me gusta personalizar esa experiencia porque también su personificación, ¿no? En ese clúster número 1 me dice que aprovechan más esta aplicación de esa manera, ¿no? Entonces, Claro. Corremos un riesgo muy grande de caer en el vamos a optimizarlo para ganar mucho dinero, pero oye, nuestros clientes son seres humanos, ¿no? También Claro. tenemos que tener todo el rato en el punto de mira el mejorar la vida de las personas, ¿no? Claro, claro. Es complejo, tío, porque por un lado es como que algo quiera decir que no sea ético, o sea, no tiene por qué ser, no sé, o sea, no tiene por qué ser ilegal, ¿no? Claro. O sea, ahí es donde entra en juego el hecho de decir, claro, o sea, yo hago un montón de interacciones a lo largo del día y a lo mejor yo comparto una serie de datos y la cosa es que yo no tengo no es que no tenga la información, porque es cuestión de meterse en Google, buscar, investigar, pero que hay una barrera muy heavy por parte del común, ¿no? De las personas, de que no entienden lo que hacen en redes sociales y de la cantidad de información que están dando. Total. Y por eso mismo quería preguntarte, decir, ¿cómo una persona puede evitar el dar esos datos o que no sean tan intrusivas esas empresas con su vida diaria, ¿sabes? Pues todo empieza por la difusión de este tema, ¿no? Como has dicho, no somos para nada conscientes de que esto pasa con prácticamente todas las aplicaciones que utilizamos, ¿no? Y hay que ser conscientes de que, oye, pues el mundo funciona así, ¿no? Está pasando esto, vamos a ver en qué grado podemos controlar nosotros eso, ¿no? Un buen punto de empiece, que es por el que empecé yo hace un par de años, ¿no? En cuanto empecé a trabajar profesionalmente de esto y vi, ¿no? Fui más consciente de todo este paradigma, son los permisos de las aplicaciones, ¿no? Okay. Al final siempre caemos en el permisos, no sé qué, permitir a la app, tanto, aceptar, aceptar, ¿no? Pues en nuestros ajustes de nuestros dispositivos móviles, en tabletas, en los ordenadores incluso, todas las aplicaciones que tenemos instaladas tienen una sección de permisos, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros también podemos racionalizar el uso de esas aplicaciones y los permisos que les damos, ¿no? Por ejemplo, yo el micrófono es un permiso que apenas le doy a ninguno. Yo creo que lo tengo en el WhatsApp, ¿no? Que lo necesita para mandar notas de voz, pero es que hay otras aplicaciones como YouTube que automáticamente te piden permiso para el micrófono, ¿no? Que a lo mejor es, vale, sí, a lo mejor tienes el dictado por voz para decirle qué quieres buscar, ¿no? Con la voz, pero es verdad que hay aplicaciones que se aprovechan de esos permisos para escuchar lo que estás hablando. Tú ya les das el permiso, Claro. ¿sabes? Entonces ya no es ilegal lo que están haciendo. Claro. Entonces ya saben qué publicidad meterte. Porque Heavy. saben de lo que hablas. Entonces, claro, eso es lo típico, ¿no? Que tú estás en Instagram, estás viendo stories y de repente te aparece algo de lo que has hablado hace 5 minutos, hace 5 minutos o de lo que has pensado, sí, ¿sabes? Muchas veces. A todos nos ha pasado, eso es real, por supuesto. Claro. Y al final, pues el micrófono es un permiso que yo invito a todo el mundo a que se replantee justo, sí. Claro, tío. Yo creo que eso de los permisos es un buen punto de partida, ¿no? Las ubicaciones, solemos compartirlas todo el rato. Pues oye, a lo mejor, si solamente permitimos al utilizar la aplicación, vamos a estar compartiendo cuando realmente tengamos la necesidad de usar esa aplicación. Porque seamos sinceros, el Google Maps es un elemento indispensable en la vida de las personas, ¿no? Eso hay que usarlo porque nos facilita la vida, por supuesto. Pero a lo mejor podemos simplemente darle permiso cuando realmente tengamos que hacer uso de esa aplicación, en vez de que esté todo el rato rastreando nuestra posición, ¿no? Y retomando un poquito más el tema del análisis de datos, ¿cómo sería, o sea, un día tuyo laboral? ¿Cómo es estar construyendo un proyecto? ¿Qué herramientas usas? ¿Qué es lo que tú haces? Explicando un poquillo la dinámica de trabajo. Muy bien, pues
estereotipando así un poco, ¿no? Porque obviamente cada día es distinto del anterior, ¿no? Pero así podríamos decir que hay una pequeña reunión con el resto de equipos, ¿no? Pues con producto, con negocio, con operaciones, con marketing. Hablamos de los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? De lo que ha ido avanzando cada uno, de si a lo mejor uno necesita pedir cualquier cosa a otro, ¿no? Y eso, pues así como punto de contacto. Tenemos que construir fuentes de datos, ¿no? Que llamamos, que es para proyectos concretos que nos piden los equipos. Vamos a ese Data Warehouse, cogemos todas las tablas que contienen la información que necesitamos y con SQL, que es el lenguaje de programación de comunicación con las bases de datos, pues hacemos ahí un código el cual nos va a permitir seleccionar los datos que necesitamos para ese proyecto en concreto, ¿no? Entonces, una vez que, si no estaba creado, tenemos que crear ese código desde cero. Si ya estaba creado, pues a lo mejor simplemente tenemos que ver que funcione bien, retocarlo un poquito, pero bueno, ese código tiene que existir, ¿no? Entonces, cuando ya ese código nos coja los datos que realmente necesitamos para un proyecto en concreto, nos vamos a la herramienta de visualización. Yo ahora mismo en Cabify la que utilizamos es Tableau, ¿no? Es una herramienta de Salesforce, a lo mejor te suena, a lo mejor no, Sí, es de las más CRM. conocidas, sí, justo. Y pues para visualizar datos la verdad que es una maravilla, ¿no? Te conectas al Data Warehouse con ese código que tú has hecho, ya te saca los datos para que tú los consumas y ahí les vas montando pues las visualizaciones que tú quieras, le personalizas los colores, los pones en los dashboards, ¿no? Ahí pues vas... Para luego mandárselo Eso es. a los distintos departamentos para que vean el resultado que han tenido de ese proyecto en concreto que necesitan. Ese sería más o menos el business as usual que se llama, ¿no? Vale. Luego pues a lo mejor un día surge un proyecto que requiere de estar los 2 siguientes días pues muy focalizados, programando con Python, haciendo algo muy concreto y específico, ¿no? Pero bueno, lo que es así el día a día general es ese flujo, ¿no? El entender en qué punto estamos con el resto de equipos, qué necesitan, programar esa cadena de datos, ¿no? Desde el Data Warehouse a la visualización y presentarles esas visualizaciones para su consumo. Y entendiendo un poquillo el trabajo que haces a día de hoy, a día de hoy, ¿cuál es tu ideal? ¿A dónde te gustaría llegar? ¿Cuál es tu objetivo más cercano que tienes ahora mismo? Decir, estoy trabajando por esto, este proyecto me llama mucho la atención. ¿En qué estás? Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. Me alegra que me la hagas porque hay un concepto que por supuesto no es mío, pero sí que es verdad que estoy intentando yo darle mucha visibilidad, ¿no? Que es el llamado Full Stack Data, ¿vale? El concepto Full Stack viene de los programadores al uso de toda la vida. Al final, en términos muy generales y generalizando mucho, si hay algún programador, por favor, estoy generalizando, ¿vale? Que no me mate. La programación, ¿no? El desarrollo de código para aplicaciones, que no para datos, se puede dividir en frontend y backend, ¿vale? Muy generalista. Vale. El frontend es el diseño de lo que ve el usuario, ¿no? Pues de las páginas web, Vale. de las aplicaciones, y el backend es toda la lógica que hay detrás del funcionamiento de las aplicaciones, ¿vale? Vale. Entonces, pues normalmente los programadores están o especializados en back o especializados en front. Pero hay un concepto que es el de full stack developer, ¿no? Que es el que tiene expertise de las dos. Okay. Entonces, como te digo, hay un concepto que no es mío, pero que está muy poco extendido y que a mí me gusta también darle visibilidad y extenderlo, que es el de full stack data, ¿no? Que es al final esa persona que tiene conocimientos tanto de data engineering como de data science y de data analytics. Porque a pesar de que yo profesionalmente me dedico al Data Analytics y me encanta, pues como ya te he comentado, he hecho un montón de proyectos también relacionados con la Data Science, ¿no? Y estoy ahora mismo leyendo mucho y tratando de aprender también sobre Data Engineering, ¿no? Porque, volviendo a la pregunta, ¿no? De cara, pues yo que sé, a 5 o 10 años me gustaría poder denominarme como Full Stack Data, ¿no? Tener un conocimiento amplio de las 3 ramas y poder dedicarme a ayudar a todas las empresas, ¿no? Que están empezando a montar todo ese pipeline de datos, ¿sabes? El poder construir sin necesidad de que haya profesiones diferenciadas, ¿no? El tener yo la capacidad de poder hacerme cargo de todo ese camino del dato. De todo ¿sabes? ese proceso. O sea, ¿te gustaría, primeramente aprender todo eso y luego dedicarte full time a poder...? No, tampoco full time. Yo la verdad que mi vocación es el Data Analytics, ¿no? Yo creo que es una profesión muy vocacional
porque, como te he comentado, ¿no? Requiere de entender las necesidades de otras personas y ayudar a otras personas. Al final, el trabajo del analista de datos es ayudar y facilitar el trabajo de otras personas, ¿no? Y yo tengo esa vocación, ¿no? De pues, estar en contacto con la gente, el hablar, el hola, ¿qué tal? No estar todo el rato hablando con el ordenador, ¿no? Y Claro. sí que me gustaría seguir mi carrera profesional como analista de datos, ¿no? Pero yo qué sé, de montar pues, una consultoría de datos así externa, ¿no? Que de hecho ya he colaborado con algunas empresas así a nivel autónomo, ¿no? Pues para montar ciertas soluciones así particulares, ¿no? Del tema de datos. Pues eso, me gustaría hacerlo pues, como autónomo, consultor Claro. externo para ayudar a democratizar el acceso al dato, ¿no? A las empresas también más pequeñas. Claro, y dices que es vocacional. ¿Y de dónde nace esa vocación? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te introdujiste en todo lo que era este mundo de los datos? Pues la parte de estar en contacto con la gente, esa me viene de serie, ¿no? Yo siempre he sido un Sí. terremoto, ¿no? De siempre hablar con todo el mundo, relacionarme con todo el mundo y también querer ayudar a todo el mundo, ¿no? A que saque adelante su trabajo. Y la parte técnica vocacional, la verdad que fue de pura casualidad, porque cuando fui a Nueva York a hacer el máster, yo me había matriculado desde Madrid en las asignaturas de la especialidad de finanzas y cuando llegué allí me dijeron que no, que eso era para los que estaban allí, del Business School, de no sé qué, que no podía. Y dije, bueno, pues a ver qué especialidad me ofreces. Y me ofrecieron varias, una de ellas era la de Data and Analytics, y dije, pues venga. Mismamente. Ya había programado un par de veces en mi vida antes, ¿no? En Claro. un par de asignaturas y dije, pues venga, esta misma. Y ahí entré en contacto con Python, que fue amor a primera vista, ¿no? Que es el lenguaje de programación más extendido, ¿no? para programar de cara al dato. Y me encantó todo el tema de la analítica, de los lenguajes de programación, de la estructura, ¿no? que te he contado y ya te digo, amor a primera vista y desde entonces, o sea que de casualidad completamente, porque no me dejaron hacer finanzas. Claro, qué maravilla. Ujú. ¿Y cuál diría, por ejemplo, alguien que tenga inquietud, ¿no? en aprender y adentrarse en todo este mundo, qué consejos le darías o qué aptitudes y actitudes esperas de alguien que se quiera meter ahí? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque está teniendo un boom, ¿no? Todo a nivel profesional esto del dato, tanto a nivel de demanda de profesionales como a nivel de gente que se interesa por esta industria hasta ahora mucho más desconocida. Sí. Yo aquí te diría que depende, ¿no? de la situación de cada uno. Lo bueno que tiene el mundo del dato es que da igual de qué background provengas, ¿sabes? Al final, en mi equipo de Cabify pues hay psicólogas, físicos que vienen de economía, de periodismo, me he encontrado gente también. ¿Y están especializados en Sí. tema de datos? Al final es algo muy accesible, ¿no? Obviamente hay que ponerle muchas ganas y mucho trabajo, Claro. pero no es una ingeniería, ¿sabes? Yo que estudio ingeniería te puedo decir que no repetiría ingeniería si pudiera volver a elegirlo porque es un marrón muy grande, pero es verdad que los datos hay que ponerles ganas y empeño, pero desde el primer momento ya empiezan a dar resultados, ¿no? Ya empiezas a ver pues, que tus códigos funcionan, te motiva y al final llegas rápidamente, ¿no? Entonces, si hay gente que ya está trabajando, ¿no? y que está especializada en otra área, ahora están surgiendo una cosa que se llaman bootcamps, ¿no? que son programas pues, de 3, 6, incluso 8 meses, que son intensivos de SQL, de Python y de visualización de datos, ¿no? que es las herramientas que tú necesitas tener sí o sí para ponerte a trabajar como analista de datos, ¿no? Lo bueno del análisis de datos es que tienes que, gran parte de tu trabajo, como hemos comentado, es entender cómo trabajan otras personas. Claro. Si tú ya tienes experiencia trabajando, pues esa parte ya la tienes ganada, ¿no? Solamente te hace falta las herramientas, ¿no? Entonces, si hay gente que ya está trabajando y que está pensando en dar un cambio a la industria del dato, lo más rápido es eso, pues los cursitos de 3, 6 meses intensivos, los bootcamps, ¿no? Y con eso, pues vamos, a ¿Y correr. laboralmente tiene salida? Sí. Ahora mismo todo el mundo busca data analyst.
Si Sí. te metes en LinkedIn, buscas Data Analyst, Comunidad de Madrid, cada semana hay como 100 publicaciones nuevas. Claro, porque la especialización que tú puedes hacer, o sea, no hay una carrera como tal para tema de Ah, datos, ¿no? Ingeniería de Ahora, datos. ahora mismo creo que están surgiendo desde hace 2-3 años máximo las primeras carreras de ciencia de datos, pero antes no existía, ¿no? Lo que sí que hay son másters, que por ahí venía mi segunda recomendación, ¿no? Claro. Si hay gente que está en la carrera, ¿no? Y a lo mejor no está estudiando nada relacionado con los ordenadores, con la informática, pero le renta, pues hay másters también muy accesibles, ¿no? Del tema de ciencia de datos. Esa puede ser una idea muy buena también, ¿no? Para meterse quizás también un poco en una base teórica, ¿no? No tan rollo práctico como los bootcamps que hemos comentado, pero sí un posgrado puede ayudar mucho de cara a esa futura profesionalización en el dato, ¿no? Y luego, otra tercera recomendación, ¿no? Son para personas que se dedican a otra cosa y que tienen cierto interés, ¿no? en el tema de data, pero que no se plantean un cambio de profesión, pues al final siempre viene bien, ¿no? Yo conozco un hombre que trabaja en un despacho de abogados que aprendió Python y el tío se automatiza sus proyectos, ¿no? Antes hacía un montón de cosas en Excel ¿Serio? y con Python él pues se ha hecho un flujo de trabajo que le da un botón y se lo hace solo, ¿sabes? O sea, Python es como un lenguaje de Sí, programación. es un lenguaje de programación y es Ok. el más sencillo para trabajar con los datos, ¿no? El más extendido en esta industria. Entonces, pues con eso hay un montón de recursos en Internet, ¿no? Pues en YouTube, en comunidades, así en foros de datos, que te permiten coger conocimientos específicos de lo que a ti te interesa, ¿no? Pues eso, de Python, de cómo automatizar cosas, y ya estás en contacto con esta industria, ¿no? Y poco a poco pues vas ganando herramientas que te facilitan a ti tu trabajo en el día a día, ¿no? Claro, claro, que realmente es eso, ¿no? Es como que se vayan introduciendo, ¿no? En una comunidad, Eso ¿no? es. Que vayan entendiendo un poco cómo funciona, cómo se estructura, cuáles son las distintas verticales y un poquito a partir de ahí, pues ya probar con un bootcamp y si le va bien y si le gusta, Eso es. que se ponga... Bienvenidos y Bienvenidos a bienvenidas los a la datos, industria del dato, por a supuesto. los datos. Y si me permites, ya que estamos aquí, voy a meter pequeña cuña Claro que sí, publicitaria. por supuesto. En Cabify, en el equipo de data, estamos contratando, ¿no? Tenemos posiciones abiertas tanto de analytics como de engineering. Entonces, nada, si os vais a cabify.careers en Google, os sale ahí directamente y nada, os animo a todos a echar un vistazo y aplicar, ¿no? A ver si nos vemos por la oficina. Claro que sí. ¿Y cómo fue entrar en Cabify? Pues la verdad que, El proceso, todo... fíjate, el proceso fue duro, ¿eh? Ahí tengo que agradecer que me lo agilizaron mucho, porque yo ya estaba muy avanzado y con ofertas en otros procesos. Justo me llamaron de Cabify y es una empresa que a nivel de datos es referente en España y prácticamente Europa, y quería entrar ahí sí o sí. Y la verdad que fueron muy majos, me lo aceleraron todo. En una semana pasé por 3 entrevistas, una corrección de caso práctico y la llamada con recursos humanos, ¿no? Y he de decirte que fue con mucha diferencia el proceso de selección más complejo y más complicado. ¿Sí? Sí, 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 que además se les veía, ¿no? Que ponen y ponemos, ¿no? Ahora Claro. en el reclutamiento muchísimo empeño, muchos recursos, mucha gente participando de esa corrección, ¿no? De las entrevistas, hay mucho debate, o sea que se toman muy, muy en serio y eso desde el primer momento del proceso de selección me lo transmitieron, ¿no? Entonces la verdad que fue un gusto, ¿no? Se vio muy profesional, que le ponían muchas ganas y encima me hicieron el favor de agilizarlo lo máximo posible. Entonces la verdad que un 10 para mí la experiencia. Qué bueno, no tenía ni idea de que Cabify era una empresa tan relevante con el tema Sí, 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 ya te de digo, datos. es muy Como- referente y de hecho un pequeño dato así para que te hagas una idea de la magnitud, ¿no? Hemos comentado Tableau, la herramienta de visualización, pues el clúster de analytics de Cabify, de Tableau, es el tercero más grande de Europa, de todo Tableau. Que De luego Europa. hay otras empresas que usan pues, distintas herramientas, ¿no? Sí. No todas usan Tableau, pero que Tableau es una de las más extendidas, ¿no? Es una herramienta propiedad de Salesforce, ¿no? Que es una compañía líder mundial Sí, el CRM más en el grande que software, hay en el justo. mundo. Y en efecto, y de hecho Salesforce es una referente a nivel de data mundial, ¿sabes? Y el clúster de analytics de Cabify es el tercero más grande de Europa, de Tableau. Entonces, para que te hagas una idea de las dimensiones, ¿no? y de la importancia del dato en Cabify. Qué maravilla. La verdad que sí. Quería preguntarte también, ¿no? También para ir cerrando un poquillo más la entrevista, que nos coge el tiempo, ¿cómo, o
sea, quería hacerte como varias preguntas. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Me has dicho antes que profesionalmente te gustaría estar con empresas trabajando, ¿no? Ayudándole, ¿no? Ese full stack que querías hacer. Y luego, por otro lado, que si tú te ves dedicándote ya para toda tu vida con los datos. Uf, quién sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas, Claro. pero he encontrado algo que no solo me gusta, sino que me apasiona. Estudio, ¿no? Fuera de mi trabajo diario para ganar pues más habilidades, para enterarme, estar al día. Participo activamente de distintas comunidades, ¿no? Pues ya sea LinkedIn, ya sea pues otros foros, ¿no? De datos, y me gusta mucho, disfruto. Entonces toda esa combinación hace que me pueda considerar muy afortunado, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la suerte de poder sentir eso con su trabajo, ¿no? Entonces yo sí que me veo de aquí a muchísimos años seguir desarrollándome profesionalmente en esto, ¿no? Y como comentabas, ayudando a empresas cuando ya sea full stack, en mi empresa, en mi puesto, convertirme en un analista de referencia, ¿no? Que pueda mentorizar a gente más pequeña que venga, ¿no? Y eso, pues enseñar con el ejemplo también dentro de mi organización. Para toda la vida, pues nadie sabe qué va a hacer de toda la vida, pero sí que me veo dedicándome durante mucho tiempo. Te he hecho también un poco esta pregunta porque he visto por ahí, me han chivado que estás estudiando historia y claro, o sea, me sorprendió, dije, joder, o sea, es totalmente distinto a lo que estás haciendo y digo, a lo mejor tiene ahí como unos planteamientos a futuro, ¿no? Eso la verdad que es puro hobby. Eso, hobby, ¿no? Sí, la verdad que... Qué bueno. Me gusta perderme en los libros, ¿no? Sobre todo de historia, y es un pequeño hobby que tengo. Pero bueno, sería interesante plantear qué se puede hacer mezclando la historia y los datos, que ¿verdad? Eso es lo que te la iba a verdad decir, que ¿sabes? Como... puede ser un buen proyecto para empezar así en el tiempo libre, ¿no? Claro que la verdad que ¿se te ocurre algo a ti que se pudiera hacer? Joder, el otro día compartiste algo súper chulo en LinkedIn. Ah, No sé mira, si tiene que ver, sí. no sé si tiene que ver mucho con el tema de datos y tal, pero era como un mapa en el que salía, no sé si eran como 40.000 o 50.000 personas relevantes a lo largo de toda la historia de España, en el que tú podías clicar y ver quién era, dónde había nacido, dónde había muerto. La verdad que ese mapa era una maravilla. Claro, yo no he visto nada igual relacionado con la historia, ¿no? Así a nivel tecnológico. Claro. Demuestra que las posibilidades son infinitas, ¿no? De esa magia de la que hablábamos de los data scientists, ¿no? Al final, si lo puedes pensar, lo puedes hacer, ¿no? Entonces, la verdad que, mira, me has picado. Voy a, de cara a futuros proyectitos ahora, voy a pensar qué se puede hacer de cara a la historia. Como había visto ese mix, digo, a lo mejor en un futuro, o sea, oye, me gusta, muchas gracias, o cualquier cosa, tiene pensado ahí algo con la historia y me pareció súper pues interesante. No tenía nada pensado, pero desde luego que le voy a investigar. Oye, qué bueno. Pues nada, oye, Carlos. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a venir, ti. por contarnos un poquillo más lo que son los datos y abrirnos un poquito más la mente y tener una estructuración más clara de lo que es todo este mundo, de las utilidades que tiene, de las implicaciones éticas que también son muy importantes de tratar y esperemos que hayáis salido con unas ideas un poquito más claras y más estructuradas de lo que es la Big Data. Muchísimas gracias y os esperamos en el próximo programa.